Y este año 2010 fue un año, digamos, de bastantes novedades importantes. Las reflejamos en el programa de radio, Jorge la fue diciendo, pero así también muchos investigadores, amigos, nos fueron apoyando y dando más datos sobre esta información, ¿no? Realmente estamos en un momento, como decía Edgardo, único, en una situación donde creo yo que en poco tiempo vamos a tener novedades vertiginosas, ¿no? Porque lo que fue este año 2010 fue una serie de noticias que hace 5 o 10 años hubiera sido casi prácticamente impensado. En enero arrancó con esa promesa de Obama que no se cumplió, pero que muchas personas vinculadas al gobierno de los Estados Unidos estaban seguros de que el presidente iba a dar una noticia oficializando, digamos, el fenómeno, reconociendo que el fenómeno existe. No sabíamos si iba a decir si realmente conocía la procedencia y las intenciones, ¿no? Pero por lo menos que diga que el fenómeno existe, que el gobierno se ocupa de esto que hace años que está. Pero lamentablemente eso no ocurrió, estaba programado para finales del año pasado, pero en enero todavía arrancamos con ciertas posibilidades de que eso vuelva a ocurrir, digamos, ¿no? Era como que habían dado un límite hasta enero, no ocurrió. Y también en enero nos sorprendió una actividad en el Sol de unas esferas que ingresaban y salían del Sol, que pudieron ser captadas por tanto la sonda estéreo como otra sonda que tiene NASA, ahora no me sale el nombre, que eran unas esferas del tamaño de la Tierra que ingresaban al Sol y salían del Sol. Es decir, ya arrancamos el año con noticias de cosas que nunca se habían visto, digamos, antes, y bueno, y así vamos a ir continuando con las noticias más importantes, ¿no? El 18 de febrero del año 2010, Inglaterra, que ya había hecho 4 desclasificaciones, decide hacer la quinta, ¿no? La idea también un poco es mostrarle cómo la prensa se ha hecho eco, digamos, ¿no? de todo este fenómeno. Esta noticia obviamente estuvo en Fox News, estuvo también en la CNN, como pueden ver en la captura. Una cantidad de informes impresionantes. Yo ahí les escribí las anteriores desclasificaciones que había hecho el gobierno inglés. Las mismas cuentan encuentros de militares con objetos, con seres, pilotos que dicen que fueron acompañados por este tipo de objetos. Es decir, una cantidad de información que tiene el sello del Ministerio de Defensa del gobierno de Inglaterra, que no es poca cosa. Esto por ahí pasa desapercibido a la gente común, ¿no? A la gente que está, como decía Jorge, entretenida en otras cosas, pero esto es un reconocimiento oficial de un país de que este fenómeno existe, digamos, ¿no? Los está acompañando y nos están diciendo, sin darnos una explicación, pero por lo menos nos están diciendo que esto ocurre. Pero un segundo. Yo quiero agregar algo respetuosamente a esta extraordinaria presentación que está haciendo Mario, en función de acá se presenta algo que debemos reflexionar. Ustedes ven que en un momento dado la prensa grande del mundo se hizo eco de este tema. Y yo esto lo he discutido amablemente con periodistas de Argentina, pero mucho más con amigos de Colombia, que reconocen nuestra tarea de una manera muy particular. Cuando la prensa supere este nivel del tratamiento de la noticia, que es solamente ir a la temática que origina la noticia, y comiencen a investigar por qué estas noticias de un gobierno de la envergadura de Inglaterra salen al aire. Graciosamente, porque también el gobierno de Inglaterra está loco, se fumó algo, como nos dicen siempre. Entonces, el día que los medios de prensa, los productores digan, no, un momentito, más allá, esto es una noticia, puede ser algo pragmático, pero nosotros con nuestra capacidad de investigar vamos a ir más allá, vamos a ir a la raíz de la noticia para darle nuestra opinión. No, publican la noticia y olvídense. Y entre todos estos temas,
que ha desclasificado el gobierno inglés desde el año 2008, apareció una noticia sorprendente de que el señor Winston Churchill había prohibido que todos los documentos y denuncias de sus pilotos militares que participaron en la Segunda Guerra Mundial fueran de dominio público. Por 50 años. Por miedo al pánico. Y yo creo, yéndome un poco más atrás en la historia, que la Fuerza Aérea de Estados Unidos, cuando se produce el estrellamiento de Roswell, tiene una actitud de sensatez, de que luego de 48 horas en que los diarios de Roswell pusieron en sus planas que se había caído textual, está en la hemeroteca de los diarios de Roswell, que se les había caído una nave alienígena con recuperación de EVES, entidades biológicas extraterrestres, yo creo que con una gran dosis de sensatez, la Fuerza Aérea y el gobierno norteamericano tapó eso y nos dijo que era un globo lo que se había caído. Yo creo que estuvo muy bien ese gesto. Lo que pasa que ese gesto después se mantuvo durante 50 años, y esto lo blanqueó Gordon Cooper cuando en una conferencia de prensa en España se manifestaba absolutamente positivo sobre la realidad extraterrestre. Entonces los medios de prensa le preguntaron, ¿y por qué su gobierno oculta? Muy simple, porque hace 50 años que le están mintiendo a su sociedad y no saben cómo hacer para decirle que fueron mentidos hace 50 años. Y en un país con todas las limitaciones que tiene una democracia, pero que alguna vez echaron un presidente por la inocentada de escuchar en una justa electoral al adversario, estas cosas son graves. Bueno, este es un caso que yo vengo siguiendo hace ya bastante tiempo, lo hemos compartido también con Jorge en el programa de radio. El 18 de marzo, digamos, se dieron resultados de una prueba que se llama nuclear mitocondrial, de un cráneo que fue encontrado en el año 1930 en Barracas de Cobre, en México. Según el estudio de carbono 14, este hueso data de 900 años de antigüedad. Pudieron determinar que esa deformación en el cráneo o las características particulares que tiene no se debe a hidrocefalia ni ningún tipo de defecto congénito ni ninguna enfermedad deformativa, digamos, ¿no? Eso lo pudieron determinar los científicos. Las investigaciones las lleva un investigador que se llama Joy Pai, que encontró 25 diferencias entre un cráneo, digamos, humano o común y este cráneo, ¿no? Sobre todo el maxilar, esta parte del costado que tenemos nosotros, la amplitud determina el tamaño que vamos a tener en nuestra pera, en nuestros dientes. Este ser tenía que tener una pera muy pequeña por la apertura del maxilar que tenía, digamos, ¿no? Otra diferencia, yo puse algunas, no las 25, otra diferencia es el ingreso a la columna vertebral. El ser humano entra por la parte media del cráneo, la columna vertebral, y es muy pequeña, es relativamente pequeña en relación a lo que es el cráneo. Este cráneo tiene una apertura casi total, es decir, una columna vertebral, lo cual se da a pensar que la inteligencia podría haber sido superior por ese hecho, ¿no? Entonces, después, en el año 2003, a esa noticia la compartimos nosotros, se determinó que el ADN de la madre se podía identificar, pero el del padre no. No se podía determinar, era desconocido o no se podía directamente ver, pero no se hizo un análisis de núcleo del ADN. Este año, en el año 2010, por fin tuvimos las pruebas de nuclear mitocondrial, que se puede hacer gracias a la tecnología que hay ahora, por eso tuvo que esperar tanto, y se determinó que la porción del ADN del padre directamente tiene componentes no conocidos. Es decir, hay que ponerle nombres. No existen en la Tierra los componentes del ADN del padre, con lo cual podríamos decir que no es humano, que no es terrestre, y por lo tanto podríamos decir que ese ADN no es de acá. Bueno, este caso podría dar para dos charlas de congreso. Esto los volvió locos totalmente a los científicos, sobre todo a la gente de Inglaterra, pero es un crop circle que cuando yo lo vi, una de estas formaciones que se encuentra en Inglaterra, fue encontrada el 22 de mayo,
en Wilton Windmill, y esto está desconcertando continuamente a los científicos. Yo lo escuchaba al ingeniero Garrido, que nos acompañó el 2007 acá. Continuamente están encontrando en esta formación nuevas cosas. Es decir, le llamó la atención sobre todo que es un disco, tiene código ASCII, es decir, eso se puede decodificar. Es tal cual como el mismo método que se utiliza para grabar un DVD o un CD. Está compuesto por 12 porciones, como si fuera una pizza, como si fueran 12 porciones, y cada una de esas 12 tiene un mensaje en código binario. La universidad que se armó una carrera para todo el mundo estudiarlo, al fenómeno, fue en la London University College, y varios investigadores iban encontrando y se hizo como una especie de disputa para ver quién encontraba más rápido cosas, ¿no? Encontraron, entre otras cosas, la fórmula del matemático Euler, pero no la encontraron completa, tal cual. Tiene un bit de más. Un bit de más. Y ellos empezaron a preguntarse, ¿por qué este mensaje tiene un bit de más? Porque el SETI, cuando había mandado un mensaje en la sonda Pioneer, había mandado un mensaje de comunicación con un bit de menos. Ellos consideran que con esta fórmula nos están devolviendo el bit, como diciendo, ustedes piensan que nosotros le podemos devolver lo que ustedes, o sea, nos mandaron un bit de menos, bueno, acá le mandamos la respuesta con un bit de más, le devolvemos lo que ustedes en la Pioneer nos entregaron de menos, ¿no?